En el funeral de mi padre, una mujer desconocida se acercó con un niño que tenía sus mismos ojos y, frente a toda mi familia, me dijo con firmeza: tu padre me prometió en su lecho de muerte que este niño heredaría exactamente lo que por derecho y sangre le corresponde, punto. El aire dentro del mausoleo familiar de los Harrington olía a flores marchitas y a la cera quemada de los cirios, una combinación dulce y pesada que parecía absorber el oxígeno y amplificar el silencio. Era un silencio denso, roto solo por los sollozos contenidos de mi madre, Eleanor, y el murmullo respetuoso de los cientos de invitados que habían acudido a despedir a Lord Alistair Harrington, el patriarca. Yo, Alexander Harrington, el único hijo varón y heredero aparente, me mantuve rígido junto al féretro de caoba pulida. Había ensayado esta postura de dignidad inquebrantable desde el momento en que el médico había pronunciado la hora de la muerte, barbilla alta, rostro inexpresivo y el peso del futuro de la corporación familiar sobre mis hombros. Mi padre había sido un hombre de gran poder y mayores secretos, y ahora, en su ausencia, el mundo se sentía desequilibrado. La ceremonia había llegado a su fin. El sacerdote, con su voz ungida, había recitado la bendición final, y la familia se preparaba para el ritual incómodo de recibir las últimas condolencias. Mi hermana menor, Victoria, una criatura de nervios frágiles, se aferraba al brazo de mi madre, buscando en la firmeza de mi gesto un ancla que yo apenas sentía tener. Estaba sumido en la revisión mental de los próximos pasos, la lectura del testamento, la junta de emergencia del consejo, el vacío en la cabecera de la mesa que ni todo mi recién adquirido título podría llenar. Cuando una perturbación se materializó en la periferia de mi visión. En la entrada de mármol, bajo el arco adornado con el escudo de armas familiar, apareció una mujer. No era una figura que se pudiera ignorar, aunque su vestimenta fuese de una sencillez sombría que contrastaba violentamente con la seda y el tuit de los asistentes. Era alta, de una belleza austera, con el cabello negro recogido en un moño estricto que acentuaba la dureza de sus rasgos. Lo que de verdad me hizo detener la respiración no fue ella, sino el niño que llevaba de la mano. Un niño de unos 7 u 8 años, menudo pero con una presencia extraña, vestido con un traje que le quedaba un poco grande. Y entonces vi los ojos. Eran inconfundibles. De un azul glacial, casi plateado, con un ligero matiz verdoso en el borde del iris. Eran exactamente los mismos ojos que me miraban desde el espejo, y los mismos que ahora yacían cerrados para siempre en el féretro de mi padre. La mujer no vaciló. Atravesó la nave central con una determinación que ahuyentaba a los dolientes, ignorando las miradas de reproche y desconcierto de la creme de la sociedad. Se dirigió directamente a nosotros, a la burbuja de la familia Harrington en luto. Eleanor, al verla acercarse, soltó un jadeo ahogado y apretó con más fuerza el pañuelo de encaje. Victoria se encogió. Yo, sin poder despegar mis propios ojos de la réplica infantil de la mirada de mi padre, solo pude esperar. Se detuvo a menos de 1 metro de distancia. La tensión era tan grande que sentí como el leve crujido de mi corbata de seda negra resonaba en el silencio que se había instalado alrededor de nuestro pequeño círculo. La mujer fijó sus ojos oscuros en los míos, una mirada que no pedía, sino que exigía. Luego, bajó la vista hacia el niño, y él, obediente, alzó la cabeza y me sostuvo la mirada. La semejanza era una daga. El mismo perfil de la nariz, la misma curva de la mandíbula, y ese par de zafiros fríos que me devolvían el reflejo de mi propia estupefacción. Fue en ese momento que la mujer soltó la bomba, no como un susurro avergonzado, sino con una voz clara y resonante que resonó en el eco del mausoleo, asegurando que cada Harrington presente, y varios invitados, pudieran escuchar la sentencia que destrozaría nuestro mundo. Tu padre, comenzó, su tono firme y sin una pizca de pena, como si estuviera recitando un documento legal, me prometió en su lecho de muerte que este niño heredaría exactamente lo que por derecho y sangre le corresponde. Y con esas palabras, no solo había declarado que mi padre tenía un hijo bastardo, sino que había invocado una promesa de muerte para disputar la herencia, poniendo en duda no solo la moralidad de Lord Alistair, sino la legitimidad de mi futura posición como único sucesor. El mausoleo, el santuario de la historia de los Harrington, se había convertido en el escenario de una explosión. Mi madre se desmayó en un leve gemido, y la mujer, cuyo nombre aún desconocía, solo me miró con una expresión que parecía decir: la guerra acaba de empezar, Alexander, y tú no estás preparado. El caos que siguió a la declaración de la mujer desconocida fue inmediato y brutal.
mientras mi madre se desplomaba en los brazos de Victoria, la cual gritó un nombre que no alcancé a identificar. Un tropel de tías y primos se abalanzó, creando una barrera humana entre la intrusa y la familia. Yo reaccioné con la fría automatización que el entrenamiento de toda una vida en la élite me había inculcado: ignorar la emoción, priorizar el control. Llamé a mi jefe de seguridad, que se encontraba apostado discretamente cerca, con un gesto imperioso. «Retírela». Ahora, ordené con un tono bajo, casi siseante, pero cargado de autoridad. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, la mujer se había interpuesto entre ellos y el niño, que seguía sujetando su mano con una calma alarmante para su edad. Ella no se intimidó por la llegada de los hombres corpulentos. «No te atrevas a tocar a mi hijo», espetó, su voz manteniendo esa firmeza cortante. «Hemos venido en paz, Alexander. Para honrar la memoria de tu padre y su palabra». Utilizó mi nombre con una familiaridad irritante. «No tienes derecho a estar aquí, ni a manchar la memoria de mi padre con estas difamaciones», repliqué, mi autocontrol amenazando con romperse. «Sal de inmediato o te sacarán por la fuerza y enfrentarán cargos por alteración del orden público». La mujer sonrió, una curva leve y amarga en sus labios. «Mi nombre es Elara Rossi», declaró, presentando su identidad como si fuera un as en la manga, «y este es Julian. Yo no estoy difamando a nadie, estoy exponiendo la verdad que tu padre intentó proteger, incluso de sí mismo». Hizo una pausa dramática, mirando a la multitud horrorizada. «Antes de morir, Lord Alistair me llamó. Me pidió perdón por el silencio de todos estos años y me entregó una llave, junto con un mandato, que Julian, su hijo, recibiera la parte que le correspondía de la herencia que él mismo había ayudado a construir». Mi tía abuela, Lady Penélope, la matrona más formidable de la familia, irrumpió con un grito agudo que parecía diseñado para cortar el mármol. «Y mentiras. Es una cazafortunas que intenta aprovecharse de nuestro dolor. Aléjate de esta familia, miserable». Elara mantuvo su posición, imperturbable ante el torrente de insultos. Miró a Julian, que parecía ajeno al drama, concentrado en el reflejo de la luz en la punta de sus pequeños zapatos. Entonces, sin previo aviso, sacó del bolsillo interior de su sencillo abrigo una llave antigua, de hierro forjado y con un complejo diseño en el cabezal, y la levantó en el aire. No era cualquier llave. La reconocí de inmediato por las descripciones grabadas en los viejos libros de historia familiar. Era la llave del estudio privado de mi padre. Una estancia que había permanecido cerrada con una cerradura de seguridad adicional durante las últimas 3 décadas y a la que se rumoreaba que solo él tenía acceso. Se la había entregado a una extraña. «Esta es la prueba, Alexander», dijo Elara, dejando caer la llave en el suelo de mármol, donde resonó con un sonido metálico y definitivo. «Tu padre no mentía en su lecho de muerte. Ahora, él ha cumplido su promesa, y yo cumpliré la mía». Luego, con una reverencia mínima y llena de desprecio, se dio la vuelta. Julian, con esa misma calma desconcertante, la siguió. Desaparecieron tan rápido como habían aparecido, dejando tras de sí un vacío que parecía chupar toda la tranquilidad. Los guardias, paralizados por la sorpresa de la llave y la audacia de la mujer, tardaron un momento en reaccionar. Cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. La conmoción no era solo emocional, era logística. El funeral, la despedida solemne, se había transformado en un escándalo público. De vuelta en la residencia Harrington, el ambiente no era menos volátil. Mi madre había sido llevada a sus habitaciones, sedada por el médico de la familia. La sala de estar estaba llena de parientes indignados que susurraban en corrillos, la vergüenza y el miedo proyectados en sus rostros. Yo me encerré en la biblioteca con el abogado de la familia, el anciano y circunspecto señor Davis, y mi hermana, que había recuperado la compostura pero cuya mirada reflejaba una profunda traición. «No es posible, Alexander», siseó Victoria, golpeando la palma de su mano contra el escritorio de caoba. «Papá no pudo habernos hecho esto. Es una mujer resentida, una examante con aspiraciones, que encontró una reliquia para darle credibilidad a su farsa». El señor Davis, con las manos temblorosas, ajustó sus gafas de montura de oro. «Alexander, la situación es delicada. Si esa mujer, Elara Rossi, posee alguna documentación firmada o grabada que respalde su reclamo, o incluso si tiene pruebas genéticas convincentes, el testamento de Lord Alistair podría ser impugnado con éxito». Hizo una pausa y su rostro se ensombreció. «Recuerde la cláusula de moralidad de la corporación.
Un escándalo de esta magnitud no solo afectará la herencia personal, sino la estabilidad de Harrington global. Mientras Davis hablaba de leyes y estatutos, mi mente no dejaba de enfocarse en los ojos de Julian. Esos ojos. No había duda, eran los ojos Harrington. La llave de la oficina privada de mi padre. Un juramento en el lecho de muerte. En ese momento, entendí que no se trataba de una simple disputa por dinero. Mi padre, un hombre que vivía por el control y la apariencia, había ejecutado una bomba de tiempo con sus últimas palabras, forzándonos a enfrentar una verdad que yo, su hijo y supuesto heredero, me negaba a aceptar. La sangre de mi padre corría por las venas de un niño que no era yo, y ese niño, al parecer, venía a reclamar mi lugar en el mundo. La única manera de desmentir a Elara Rossi era abrir ese estudio y enfrentar lo que mi padre había escondido en los últimos años de su vida. La llave, esa pieza de hierro antigua y pesada, se sentía fría y traicionera en mi mano. Había ordenado a un par de empleados que recuperaran la llave del suelo del mausoleo, y ahora la tenía sobre el escritorio de la biblioteca, mirándola fijamente. Representaba la apertura de una caja de Pandora, pero no tenía opción. Ignorar la amenaza de Elara Rossi solo le daría tiempo y munición. Necesitaba saber qué había prometido mi padre y, sobre todo, por qué había elegido a una mujer desconocida y a un niño ilegítimo para desestabilizar la dinastía que tanto se había esforzado en construir. Con la intención fija de tomar el control de la narrativa, llamé al señor Davis y a Victoria. Mi madre seguía bajo sedación, y decidí que lo mejor era mantenerla al margen de lo que pudiera encontrarse en el estudio, al menos por el momento. La clave para la supervivencia de la familia era la discreción y la rapidez. El estudio privado de Lord Alistair estaba ubicado en el ala más antigua de la mansión, un lugar que había sido un santuario para mi padre y una zona prohibida para el resto de la familia. Nunca, en mis 35 años de vida, había cruzado su umbral. Subimos las escaleras alfombradas en silencio, la madera crujiendo bajo nuestros pies con cada paso, un sonido que amplificaba la solemnidad del momento. El señor Davis parecía ansioso, sus labios finos y apretados, mientras Victoria caminaba como si estuviera a punto de enfrentar una ejecución, su rostro pálido y sus ojos brillando con una mezcla de miedo y rabia. La puerta de roble macizo del estudio tenía incrustado un pequeño escudo de la familia. Estaba protegida por una moderna cerradura electrónica de alta seguridad, una que yo mismo, el jefe de seguridad y el señor Davis conocíamos, y, justo debajo, una cerradura tradicional de hierro. Esta última era la que la llave de Elara Rossi estaba destinada a abrir. Introduje la llave. Girarla fue sorprendentemente fácil, un clic suave, pero que resonó como un disparo. Introduje el código en la cerradura electrónica, y con un zumbido, la puerta se abrió, revelando la oscuridad del interior. El ambiente era pesado, denso con el olor persistente a tabaco de pipa, cuero viejo y libros polvorientos. Encendí las luces. El estudio era un reflejo del hombre que había sido mi padre, impecablemente ordenado y con una austeridad elegante. Las paredes estaban cubiertas de estanterías hasta el techo, repletas de volúmenes antiguos y encuadernados en piel. Un inmenso escritorio de caoba estaba situado frente a un ventanal que daba a los jardines. Pero no fue la decoración lo que nos detuvo, sino un objeto situado justo en el centro del escritorio, iluminado por el haz de luz de una lámpara de banquero. Era una caja de seguridad metálica, pequeña pero robusta, que claramente no pertenecía a la decoración habitual del estudio. Junto a ella, había un sobre grande y grueso, de un color crema y sellado con cera roja, la marca personal de mi padre. El sobre tenía mi nombre, Alexander Harrington, escrito en la caligrafía fluida y enérgica de mi padre. Tomé el sobre con manos que, para mi sorpresa, temblaban ligeramente. Lo abrí con cuidado, rasgando la cera. En su interior no había un testamento codicilo, sino una carta escrita a mano y una pequeña memoria USB. La carta era inconfundiblemente de mi padre, fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. Comencé a leerla en voz alta, mi voz resonando en el silencio opresivo del estudio. La carta era una confesión desprovista de adornos, directa y brutal. Mi padre admitía haber mantenido una relación con Elara Rossi hacía unos 8 años, una relación que describía como la única en la que se había sentido verdaderamente libre. Hablaba de Julian con un afecto que nunca me había demostrado a mí. Pero lo más devastador era la justificación de su promesa. Alexander, leyó mi voz ronca, sé que esto es difícil. Pero debes entender que Julian, mi hijo, es la encarnación de la parte de mí que siempre deseó liberarse de las cadenas de Harrington Global y de la tradición.
Él es, en esencia, mi conciencia. La herencia que el ARA y él reclaman no es la mitad de la corporación ni la totalidad de mi patrimonio. Es el legado de mi verdad. Victoria lanzó un sollozo ahogado. Es una locura. ¿Qué significa, el legado de su verdad? El señor Davis, pálido, sugirió, la memoria USB, Alexander. Podría contener la explicación o, peor aún, el respaldo legal del reclamo de la señora Rossi. Con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, inserté la USB en el puerto de la laptop del escritorio. Contenía un único archivo de video. Hice doble clic. La pantalla se iluminó, y allí estaba mi padre, Lord Alistair Harrington, sentado en esta misma silla, con un aspecto delgado y débil que apenas recordaba. Miró directamente a la cámara, sus ojos, esos ojos Harrington, llenos de una seriedad sombría. Si estás viendo esto, Alexander, comenzó la grabación, su voz ahora débil pero aún resonante con autoridad, significa que ya has conocido a Elara y a Julian. Y sí, es mi hijo. La promesa que le hice a Elara no fue sobre dinero, sino sobre justicia. El derecho y la sangre que le corresponden a Julian no son acciones de la empresa, sino la parte de la verdad que he ocultado durante décadas. La llave que tiene Elara abre la caja de seguridad. Lo que está dentro es el auténtico legado de los Harrington. Y Julian, como mi hijo de la verdad, merece conocerlo. El video se cortó, dejando un silencio atronador en la habitación. Los tres nos quedamos paralizados, mirando la pantalla ahora en negro. El testamento que el señor Davis había redactado era el oficial, el que me nombraba heredero de todo. Pero ahora, frente a la caja de seguridad, había una verdad mucho más profunda que la simple distribución de activos. ¿Qué secreto, qué legado de la verdad, era lo suficientemente explosivo como para que mi padre arriesgara la estabilidad de todo lo que había construido? Y, lo más importante, ¿qué relación tenía Elara Rossi con este secreto, más allá de ser la madre de mi medio hermano? La caja nos esperaba, el único testigo mudo de las últimas voluntades de Alistair Harrington. El silencio en el estudio era tan espeso que casi podíamos mascarlo. La revelación en el video, con la voz fantasmal de mi padre flotando todavía en el aire, nos había dejado en un estado de parálisis. La promesa no era de riqueza material, sino de justicia y de legado de la verdad. Y esa verdad, ahora lo sabíamos, estaba contenida en la pequeña caja de seguridad metálica que se encontraba sobre el escritorio. El señor Davis, el primero en recuperarse, se acercó a la caja con una cautela profesional. Alexander, si tu padre lo dejó tan explícito, me temo que esta caja podría ser la fuente de un codicilo o un documento que anule las disposiciones actuales del testamento oficial. O, peor aún, que revele un delito. Victoria, que había estado sollozando en silencio, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Ábrela, Alex. Tenemos que saber. Elara Rossi no vendría con esa seguridad si no tuviera algo de peso que respaldara su estúpida puesta en escena. Su voz era un hilo tenso de resentimiento. La caja no requería una llave. Era de una marca antigua, de combinación. Recordé vagamente una conversación con mi padre hace años sobre la importancia de las fechas significativas. Sin dudarlo, introduje la combinación que era el número de registro de la corporación Harrington Global y el cumpleaños de mi padre. El dial giró con un satisfactorio clic clic clic, y la tapa se abrió con un sonido sordo y metálico, liberando un olor a papel viejo y formaldehído. Dentro no había barras de oro, ni dinero en efectivo, ni siquiera un segundo testamento. Había 3 elementos meticulosamente dispuestos. Una carpeta de archivo marrón, muy gruesa, marcada con el nombre y la dirección de una oscura clínica de fertilidad en Suiza, y la fecha de 1985. Una serie de documentos legales con el membrete de un bufete de abogados de Londres, sellados y atados con un cordón rojo, que parecían ser una transcripción judicial. Una fotografía antigua y borrosa de un joven Alistair Harrington, con una mujer que no era mi madre. Esta mujer tenía el mismo cabello oscuro y los mismos ojos intensos de Elara Rossi. Dejé la carpeta a un lado y desaté los documentos judiciales. Eran densos, escritos en una jerga legal casi impenetrable, pero al escanear los encabezados y las fechas, el corazón se me hundió en el pecho. Los documentos eran la transcripción de un juicio de hace 3 décadas, relacionados con la disolución de un matrimonio y una disputa por la custodia. El nombre de la mujer en la fotografía aparecía repetidamente, Liana Rossi. Rossi, murmuré, Elara Rossi. Liana Rossi.
Tienen que ser parientes. Victoria, inclinándose sobre mi hombro, leyó las últimas líneas de la transcripción y jadeó. Y mira esto, Alex. Dice. Tras el fallo, la demandante, Liana Rossi, aceptó la liquidación ofrecida por Alistair Harrington, con la condición de nunca más intentar establecer contacto con su hijo. ¿Su hijo? El señor Davis se acercó, ajustándose las gafas con manos temblorosas. Tomó la carpeta de archivo. Y aquí está la carpeta de la clínica de fertilidad. Abrió la carpeta y la examinó durante un minuto que pareció una eternidad. Su rostro, ya pálido, se volvió ceniciento. Alexander, dijo finalmente con una voz apenas audible, estos son documentos de hace 40 años. Un análisis de semen, tratamientos de fertilidad. Y aquí están los documentos de adopción sellados. Parece que en 1985, Lord Alistair y Lady Eleanor estaban teniendo problemas para concebir. Hicieron un tratamiento de fecundación in vitro. Pero la clínica cometió un error. Parece que hubo una permuta. El esperma de Alistair Harrington fue accidentalmente utilizado para fertilizar el óvulo de otra mujer, y viceversa. Me quedé en silencio, mi mente luchando por procesar la información. Espera. ¿Qué estás insinuando? El señor Davis evitó mi mirada. La carpeta de adopción dice que el bebé nacido de Lady Eleanor, el hijo que ella crió, fui yo, Alexander, fue adoptado en secreto para cubrir el escándalo. El óvulo fertilizado de Lady Eleanor se perdió. Y el niño nacido del óvulo de la otra mujer fertilizado con el esperma de Lord Alistair fue intercambiado en secreto para mantener la línea de sucesión Harrington intacta. Espera. Entonces no soy el hijo de mi padre. La incredulidad era un dolor físico. Según estos documentos de la clínica y de los abogados, no, Alexander. El señor Davis señaló la fotografía antigua. Liana Rossi, la mujer con quien tu padre estuvo casado brevemente antes de Lady Eleanor, fue la madre biológica de Julian, el niño. Pero ese no es el secreto más grande. La permuta, lo más probable es que se refiera a ti. El testamento de sangre que Elara Rossi y Julian invocan es el derecho de Julian a la herencia biológica de su padre, Alistair. Pero el derecho que por derecho le corresponde a Julian, es el puesto de heredero que tú has ocupado toda tu vida. La verdad golpeó con la fuerza de un tren. Yo no era Alexander Harrington por sangre. Yo era un niño adoptado, traído para ser el heredero de un hombre que no era mi padre, como parte de un plan desesperado para salvar las apariencias de la familia. Julian, el niño con los ojos de mi padre, era el verdadero Harrington biológico. El legado de la verdad de mi padre no era un activo financiero, sino la revelación de la mentira fundacional de mi propia existencia. Y Elara Rossi no era una simple examante, era la pariente, quizás la hermana o sobrina, de Liana Rossi, la mujer que mi padre había obligado a renunciar a su hijo. Salimos del estudio, la caja de seguridad ahora vacía, el peso de las décadas de mentiras en nuestros hombros. El señor Davis había confirmado mis peores miedos. Yo no era el heredero, no por sangre, y, por lo tanto, la base misma de mi derecho a Harrington Global era una falsedad. La mujer y el niño habían venido a reclamar lo que mi padre les había robado para asegurar mi posición. Dejé los documentos de la caja fuerte esparcidos sobre la mesa de la biblioteca, una pila de papel que equivalía a las cenizas de mi identidad. El señor Davis se retiró con la excusa de necesitar revisar los estatutos corporativos a la luz de esta nueva información, visiblemente perturbado por la magnitud del secreto. Victoria, por su parte, se había encerrado en un silencio estupefacto. La rabia inicial se había transformado en un miedo paralizante. Si yo no era un Harrington por sangre, ¿qué pasaba con ella, con mi madre, con todo lo que creíamos saber? Mi siguiente paso era inevitable, enfrentar a la única persona que quedaba en la casa que había participado activamente en esta farsa, mi madre, Eleanor Harrington. Subí a sus habitaciones en el segundo piso, el ala principal de la mansión. Los pasillos, usualmente un museo de lujos silenciosos, ahora me parecían pasillos de la vergüenza, cada retrato ancestral de un Harrington que no se parecía a mí, una burla. Encontré a Eleanor sentada en una chaise longue frente a la ventana, vestida con una bata de seda, su rostro demacrado pero sus ojos, al verme, encendiéndose con una chispa de aguda conciencia. El médico la había dejado hace poco, pero la sedación no había logrado apagar la tensión palpable que emanaba de ella. Me detuve en el umbral, sin entrar del todo, y sin ofrecer consuelo.
Madre, dije, mi voz extrañamente plana, desprovista de emoción. Acabo de abrir el estudio de padre. Lo que encontré fue una transcripción judicial, registros de una clínica de fertilidad y documentos de adopción. Quiero que me digas la verdad completa, antes de que esta mujer, Elara Rossi, lo haga por nosotros ante un tribunal. Eleanor cerró los ojos y soltó un suspiro largo y tembloroso, como si el aire que retenía hubiera estado en sus pulmones por 40 años. No intentó negar nada. Sabía que este día llegaría, susurró, su voz cargada de una profunda amargura. Tu padre era un sentimental. Un tonto. Pensé que se llevaría el secreto a la tumba, pero no, tenía que limpiar su conciencia, incluso si nos costaba todo. ¿Me costaba todo, madre? Me costaba mi nombre, mi posición, mi derecho a ser tu hijo, repliqué, la frialdad que había mantenido hasta entonces resquebrajándose para dejar paso a un dolor sordo. ¿Por qué? ¿Por qué la mentira, si podíamos haber adoptado abiertamente? Eleanor abrió los ojos y me miró con una intensidad feroz, propia de una leona acorralada. Porque Lord Alistair Harrington no puede tener un heredero adoptado, Alexander. Nunca. Es la línea de sangre, la tradición, lo que sustenta a Harrington Global. Después de que perdimos a nuestro primer hijo en el parto y los médicos dijeron que no habría más, tu padre se desesperó. Descubrimos la permuta en la clínica, mi óvulo se había perdido, pero el esperma de Alistair había fertilizado el óvulo de Liana Rossi, su exesposa, de quien se había divorciado hacía poco y con quien había tenido una disputa legal por su matrimonio. Cuando nació el niño de Liana, Julian, tu padre la amenazó y le pagó una fortuna para que renunciara a él y a su derecho. ¿Y yo? Exigí. ¿De quién soy hijo? Tú eres un bebé que fue intercambiado en el hospital, dijo Eleanor, su voz rompiéndose. El bebé de unos granjeros de Yorkshire que aceptaron el dinero de tu padre y una nueva vida en el extranjero a cambio de su silencio. Fui tu madre, Alexander. Te crié como mi hijo, y para mí, tú eres mi heredero de corazón. Alistair usó su poder para crear una ilusión perfecta. Y funcionó, hasta que esa mujer, Elara, creo que es la hermana menor de Liana Rossi, quien ha venido en busca de venganza, no solo de herencia. La revelación de que mi padre no solo había adoptado en secreto, sino que había obligado a una mujer a renunciar a su hijo biológico para colocarme a mí en su lugar, me revolvió el estómago. No era solo un escándalo, era un crimen ético. Julian no venía por dinero, venía por la justicia que mi padre le había negado a su madre biológica, Liana. Ahora, la pregunta importante, Alexander, continuó Eleanor, levantándose y acercándose a mí con una renovada determinación, la matriarca volviendo a la vida. Elara Rossi solo tiene la promesa. Nosotros tenemos los documentos originales que prueban que tú eres el heredero legal. La clave es el documento de renuncia que tu padre hizo firmar a Liana. Si Elara no tiene una prueba irrefutable de coacción, podemos enterrar esta historia. Tenemos que actuar rápido y destruir cualquier vínculo que Elara tenga con Liana Rossi. Me sentí ahogado por el cinismo y la fría lógica de mi madre. Ella quería que yo participara en la continuación de la mentira que había definido toda mi existencia. Pero mientras la miraba, comprendí su miedo. Ella estaba luchando por el único hijo que conocía y el único amor de su vida. Mi posición, mi título, la estabilidad de Harrington Global, todo dependía de que yo continuara la farsa. No voy a destruir ninguna prueba, madre, respondí con una nueva claridad. Padre nos puso en esta situación porque la mentira se había vuelto insostenible. Elara Rossi tiene a Julian, el único Harrington de sangre. Ella tiene un juramento de muerte y ahora tiene la clave de la verdad. Si intentamos silenciarla, la convertiremos en una mártir y Julian será visto como la víctima despojada. Vamos a darle a Elara Rossi exactamente lo que pidió, una reunión en la que se le entregue lo que, por derecho y sangre le corresponde, pero vamos a controlar los términos de esa entrega. Necesito saber si esta mujer busca justicia, venganza o solo el poder para arruinarnos. Mi madre me miró con una mezcla de orgullo y horror. Estás jugando con fuego, Alexander. El fuego ya estaba encendido, madre, repliqué, dándole la espalda. Padre lo encendió hace 40 años. Ahora, yo voy a elegir a dónde se dirige el humo. La mañana siguiente al descubrimiento fue una coreografía de tensión contenida en la mansión Harrington. El escándalo del funeral se había filtrado a la prensa del corazón y a los portales de negocios. La palabra ilegítimo danzaba en los titulares, pero nadie aún había podido conectar los puntos entre el niño,
la mujer desconocida y la identidad del verdadero heredero. Era una calma tensa que yo sabía que no duraría. Mi primer acto como el falso Alexander Harrington fue tomar la ofensiva. Ordené al señor Davis, quien aún se tambaleaba por las implicaciones legales de los documentos que habíamos encontrado, que contactara de inmediato a Elara Rossi. No a través de abogados intermediarios, sino directamente. La invité, a ella y a Julian, a una reunión privada y extraoficial en el despacho de Harrington Global esa misma noche, una hora después del cierre. Bajo la promesa de que la discusión sobre la voluntad del señor Harrington y la herencia de Julian tendría lugar sin la interferencia de la prensa o la familia. Elara aceptó la reunión con una rapidez que me hizo sospechar. No hubo regateos ni exigencias de garantías. Era como si hubiera estado esperando esta llamada durante años. El encuentro se programó para las 11 de la noche en el piso más alto de la torre corporativa, mi propio despacho. El espacio era un testamento a la modernidad y el poder, con paredes de cristal y una vista panorámica de las luces de la ciudad que brillaban como un mar de ambición. Victoria y el señor Davis estaban presentes, sentados en las sombras de la sala de juntas adyacente, listos para intervenir si era necesario. Eleanor se había quedado en la mansión, incapaz de enfrentar a la mujer que había desenterrado su secreto. A la hora exacta, las puertas de roble se deslizaron para revelar a Elara Rossi y Julian. Julian, con su rostro pequeño e inexpresivo y esos ojos inconfundibles, parecía más un observador silencioso que un participante en la inminente batalla. Elara, por su parte, se movía con una confianza que desafiaba su posición de intrusa. Vestía de manera sencilla, sin joyas, haciendo que mi traje hecho a medida pareciera un disfraz. Gracias por venir, señora Rossi, comencé, con una formalidad calculada mientras señalaba las sillas de cuero frente a mi escritorio. ¿Esperaba ver a mi abogado? Quería que esto fuera una conversación entre nosotros, los afectados. Sabía que buscarías el control, Alexander, respondió Elara, sentándose con gracia y atrayendo a Julian a su lado. No necesito abogados. Necesito que cumplas la palabra de tu padre. Tu padre era un hombre de secretos, pero no era un mentiroso en su lecho de muerte. Vino a mí, arrepentido, y me entregó la llave. Me dijo que Julian era el único digno de la verdad. Puse la carpeta de la clínica suiza y los documentos de adopción sobre el escritorio, deslizándolos hacia ella. Elara ni siquiera los tocó, solo sonrió con una expresión de triunfo tranquilo. Veo que has abierto la caja, comentó. Ahora sabes que tú no eres Alexander Harrington por sangre y que Julian no solo es el hijo biológico de Alistair, sino que su madre, Lyanna, fue chantajeada y despojada de su primogénito. ¿La verdad te resulta incómoda, Alexander? Me resulta reveladora, repliqué, manteniendo mi voz firme. Revela la profundidad de la mentira de mi padre y la crueldad con la que trató a Lyanna Rossi. Pero también revela una verdad legal. Los documentos de adopción son irrefutables y están sellados. Mi madre y mi padre son legalmente mis padres, y el testamento oficial me nombra heredero universal. El juramento de tu hermana Lyanna, si es que eres su hermana, es emocional, no legal. Elara se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros brillando bajo la luz del flexo. Estás equivocado. No soy la hermana de Lyanna. Soy su prima, y Julian es su sobrino. Lyanna murió hace 2 años, rota por el secreto. Yo la cuidé y ella me confió la historia y la llave, y me hizo prometer que le daría a Julian lo que le fue robado. Pero no vengo por dinero. Vengo por el derecho de Julian a su verdadero apellido, y por la justicia que tu padre le prometió, la desclasificación de los archivos de Harrington Global. La mención de los archivos corporativos hizo que mi corazón diera un vuelco. No la herencia, sino los archivos. ¿Qué archivos?, pregunté, forzando la calma en mi voz. Los archivos que revelarán cómo tu padre construyó esta fortuna, dijo Elara, señalando con la barbilla a la vista de la ciudad. Mi prima Lyanna y tu padre no solo estuvieron casados, ella fue la cerebro detrás de las primeras innovaciones tecnológicas de la empresa, robadas y atribuidas a Alistair. Cuando tu padre la dejó por tu madre y se llevó a Julian, también se llevó su trabajo. El derecho y la sangre de Julian es el reconocimiento de que su madre fue la verdadera fundadora de esta empresa. El legado de la verdad, Alexander, es la verdad sobre la corrupción en la base de tu imperio. Extendió sobre la mesa un documento cuidadosamente doblado. Mi propuesta es esta: el derecho y la sangre de Julian es su derecho a una participación nominal en la empresa como hijo de Lyanna Rossi, la verdadera cofundadora.
con acceso a los archivos para limpiar el nombre de su madre. A cambio, Julian no impugnará tu posición como heredero legal de Alistair. Tú mantienes el control y el nombre Harrington, Julian obtiene su verdad y su honor. El plan era audaz. Elara Rossi no quería mi dinero, sino la reputación de mi padre. Quería el reconocimiento histórico y la posibilidad de exponer décadas de fraude corporativo. Era una bomba de relaciones públicas mucho peor que un simple escándalo de paternidad. Miré a Julian, que por primera vez levantó la vista y me devolvió la mirada con esos ojos que eran un espejo de mi padre. Tomé una respiración profunda. Acepto tus términos, Elara. Julian obtendrá el reconocimiento de su madre y acceso a los archivos, pero bajo supervisión. A cambio, tú jurarás que nunca revelarás públicamente que yo no soy el hijo biológico de Alistair Harrington. Estaba negociando el mantenimiento de mi mentira a cambio de la exposición de la mentira de mi padre. Era la única manera de salvar la empresa y mi madre del colapso total. Elara me estrechó la mano. El pacto estaba sellado. Pero mientras la veía abandonar el despacho con Julian, sabía que el verdadero peligro no había pasado. Había prometido revelar el oscuro secreto de mi padre. El precio de mi silencio era desenterrar la verdad sobre la fundación del Imperio Harrington. El despacho de Alexander Harrington, en el piso 50 de la torre corporativa, se había transformado en una cámara de secretos. Habían pasado 2 días desde el pacto de la medianoche con Elara Rossi. Bajo el pretexto de una auditoría histórica exhaustiva de la fundación de Harrington Global, Alexander había logrado asegurar una sala de archivos adyacente para su uso exclusivo. El señor Davis supervisaba la extracción de los documentos de los primeros años, con una mezcla de pánico y fascinación. Siguiendo el acuerdo, Elara Rossi se presentaba diariamente. Su comportamiento era estrictamente profesional, despojado de la pasión vindicativa que había mostrado en el funeral. Julian la acompañaba, sentado en una esquina de la sala de archivos, dibujando en silencio, un pequeño e inquietante guardián de la verdad. La interacción entre Alexander y Elara era tensa, una danza cautelosa entre 2 adversarios obligados a colaborar. Él necesitaba su silencio sobre su propia filiación, ella necesitaba su acceso para cumplir la promesa a Lyanna. El proceso de desclasificación era lento y doloroso. Lord Alistair había sido metódico al encubrir sus rastros. Sin embargo, a medida que Alexander y Elara profundizaban en las cajas polvorientas etiquetadas crípticamente como proyectos inactivos y acuerdos privados, 1980 a 1990, la historia de la fundación del imperio comenzó a tomar una forma espeluznante. «Mira esto, Alexander», dijo Elara en una ocasión, deslizando un documento amarillento a través de la mesa. Era una patente provisional para un sistema de cifrado de datos avanzado, la base tecnológica que catapultó a Harrington Global al éxito en la década de los 80. La solicitud de patente estaba firmada por Alistair Harrington, pero las notas técnicas anexas estaban claramente escritas con una caligrafía femenina y elegante. «La letra es de Lyanna», afirmó Elara con una voz baja y sombría. Las iniciales al pie de las páginas de código fuente, LR. Lyanna creó esto. Alistair solo puso su nombre después de forzar el divorcio y usar el robo de Julian como palanca para silenciarla. Alexander sintió un escalofrío. Había crecido admirando a su padre como un genio de la innovación. Ahora veía que esa innovación era el resultado de una traición doble, a su esposa de entonces y a su propio hijo. Él estaba cimentado en el éxito de una mujer a la que había destruido. En otro archivo, encontraron una serie de memorandos internos que detallaban la transferencia de acciones de una pequeña startup de tecnología. Los memorandos mostraban cómo Alistair, utilizando información privilegiada, había forzado a la startup a la bancarrota para adquirir sus activos por una fracción de su valor. Entre esos activos se encontraba un contrato de licencia clave que había asegurado a Harrington Global una posición de monopolio en la distribución europea. Había más que simple robo de propiedad intelectual, había una despiadada manipulación del mercado. Tu padre no solo robó la identidad intelectual de Lyanna, susurró Elara, sus ojos fijos en los documentos como si pudieran incendiarlos, sino que utilizó esa base para construir su riqueza sobre la ruina de otros. Esto no es solo un legado de verdad. Es un legado de corrupción a gran escala. Alexander, el hombre que había dedicado su vida a honrar el nombre Harrington, se sintió físicamente enfermo. Estaba confrontando el pecado original de su corporación.
Victoria, que se unió a las revisiones con la esperanza de desacreditar a Elara, tuvo que marcharse tras una hora, incapaz de asimilar la evidencia de que su héroe paterno era, en realidad, un titán de la deshonestidad. ¿Qué quieres hacer con esto, Elara?, preguntó Alexander, señalando la pila creciente de pruebas. Esto no es solo un asunto de reconocimiento para Julian. Esto es un escándalo financiero masivo. Podría derribar la corporación. Elara levantó la vista, sus ojos se encontraron con los suyos. Y eso es lo que me preocupa. Alistair, incluso en su arrepentimiento final, seguía manipulando. Sabía que esta verdad era demasiado grande para simplemente dársela a Julian. Nos la dio a ti y a mí para que la manejáramos juntos. Él te obligó a proteger a Julian y me obligó a no destruir tu legado por completo. Nuestro acuerdo es que Julian obtenga el reconocimiento de Lyanna como cofundadora. Pero estos documentos son explosivos. Si le damos a Julian acceso para limpiar el nombre de su madre, las agencias reguladoras verán el resto. Alexander se reclinó en su silla, su mente trabajando frenéticamente. El objetivo de mi padre no fue solo darnos la verdad, sino forzarnos a una elección imposible: o mantenemos la mentira y el imperio se salva, o revelamos la verdad y el imperio colapsa, y con él, el nombre Harrington. Tu padre eligió que el honor de Lyanna y Julian valía más que su reputación póstuma, aunque lo hiciera por despecho o arrepentimiento. El derecho y la sangre de Julian es el derecho a la justicia, a la limpieza del nombre de su madre. Y esa limpieza viene con un precio, Alexander. La exposición de la verdad. No es mi objetivo derribarte, sino exponer la fundación podrida. Pero si tenemos que hacerlo, lo haremos. Alexander se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que su padre había dominado. Se dio cuenta de que su verdadero legado no era ser el heredero de Alistair, sino ser el hombre que tenía que decidir si destruir la dinastía familiar para hacer justicia a un niño al que habían despojado de su nombre y su madre. Yo no soy un Harrington, pensó. Pero por primera vez, estaba actuando con más nobleza que el hombre cuyo nombre llevaba. Hay una última cosa que debemos encontrar, dijo Alexander, volviéndose hacia Elara. Los archivos de Julian. Los documentos que mi padre usó para chantajear a Lyanna. Si los encontramos y los destruimos, podremos negociar el silencio de las agencias reguladoras y limitar el daño a la empresa. Julian obtendrá el reconocimiento, y tú y yo evitaremos el colapso total. La búsqueda de los archivos de Julian, la documentación que Alistair Harrington había usado para chantajear a Lyanna Rossi y obligarla a renunciar a su hijo, se convirtió en una carrera desesperada contra el tiempo. Alexander y Elara se dieron cuenta de que si esos documentos caían en manos de los abogados de la corporación o de las autoridades, el escándalo sería doble: no solo fraude corporativo, sino también coacción y sustracción de menores. La sospecha de Alexander se centró en la única caja fuerte de la mansión Harrington que él nunca había podido abrir, la de la habitación principal de su padre, escondida tras un panel de madera tallada. Era un lugar lógico para un secreto tan personal y destructivo. Con la ayuda renuente de un anciano mayordomo que había servido a la familia durante décadas, Alexander localizó un código de emergencia que, según el mayordomo, Alistair le había dictado en un momento de embriaguez hace años. Una noche, después de asegurarse de que Eleanor y Victoria estuvieran dormidas, Alexander y Elara se deslizaron en la inmensa habitación de Lord Alistair. La atmósfera era pesada, cargada con el fantasma de un hombre que había sido un tirano emocional. Alexander tecleó la secuencia en la caja fuerte. El clic de liberación fue fuerte en el silencio de la noche. Dentro, no había dinero ni joyas, solo un pequeño diario encuadernado en cuero y una carpeta manila desgastada. Alexander abrió la carpeta. Ahí estaban, los documentos originales firmados por Lyanna Rossi, renunciando a la custodia de su hijo, Julian. Pero no era solo eso. También había una serie de cartas escritas por Lyanna a Alistair, suplicándole que le permitiera ver a su hijo, y la respuesta fría y cortante de Alistair, amenazándola con exponer supuestas indiscreciones de su pasado si se acercaba al niño. La evidencia de chantaje era irrefutable. Mientras Alexander revisaba las pruebas, Elara abrió el diario. Era el registro personal de Alistair durante el año de mi nacimiento y el posterior secuestro de Julian. Lo que leyó Elara le hizo soltar un grito ahogado. Alexander, lee esto. Dios mío. Alexander tomó el diario. La caligrafía de su padre se volvía cada vez más errática.
En las últimas páginas, Alistair Harrington confesaba, con una agonía evidente, no solo había chantajeado a Lyanna, sino que había planeado todo el incidente de la clínica de fertilidad. La permuta no fue un error, él había sobornado a los médicos para implantar el embrión de Lyanna, su exesposa, en una madre subrogada, y luego había orquestado el intercambio de bebés en el hospital, comprando al bebé de los granjeros de Yorkshire, Alexander, para que Eleanor pudiera tener un niño y salvar las apariencias. Julian era el hijo biológico de Alistair y Lyanna, pero Alexander no era un error. Era una adquisición calculada. Al final del diario, la última entrada de Alistair, escrita a mano temblorosa, decía: «He vivido con la culpa de lo que hice. Le robé a Lyanna a su hijo y le robé a Alexander su verdadera identidad. Pero Julian es sangre. Y Alexander es el hombre que la tradición Harrington necesita. Elara me hará pagar por los pecados de mi pasado, y le dejaré que lo haga. Alexander, que no es mi sangre, es el único lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la verdad. La herencia que les dejo es el castigo, que el falso Harrington sea el encargado de hacer justicia al verdadero». El silencio se instaló, roto solo por el sonido de Julian, que había seguido a Elara y ahora estaba parado en la puerta, observándolos. Su rostro infantil no reflejaba comprensión, solo una quietud preternatural. Alexander miró a Elara, la verdad desnuda entre ellos. «Tu prima Lyanna fue víctima de una crueldad inimaginable. Julian fue despojado de su madre. Y yo he vivido una vida que no me pertenece». Alexander tomó una decisión, una que finalmente lo separó de la sombra manipuladora de su padre. Tomó los documentos de chantaje, las cartas y el diario. «Estos documentos no se utilizarán para negociar. Se utilizarán para hacer justicia», declaró Alexander con firmeza. «Harrington Global no puede seguir construida sobre la mentira y el crimen. El derecho y la sangre de Julian es más grande que la herencia monetaria. Es el derecho a su identidad». Alexander llamó al señor Davis y a Victoria, reuniéndolos en la biblioteca de madrugada. Les mostró la carpeta. «Vamos a cumplir la promesa de mi padre, pero bajo nuestros propios términos», anunció Alexander. «Julian Rossi será reconocido como el hijo biológico de Alistair Harrington y Lyanna Rossi, con una participación minoritaria en la empresa como cofundadora. Publicaremos una declaración de la corporación sobre la revisión histórica, que admitirá el fraude de patentes de Alistair y la contribución de Lyanna, devolviéndole su honor». «Alexander, eso destruirá la empresa», gritó Victoria. «No, Victoria», respondió Alexander. «Destruirá la mentira. La empresa tiene la capacidad de sobrevivir a la verdad, no a la corrupción. Y en cuanto a mí», continuó, mirando a su hermana y al señor Davis, «yo soy Alexander, hijo legal de Eleanor Harrington y heredero por derecho legal. Pero el verdadero heredero del alma de esta familia es Julian. Y yo, Alexander, soy su protector. Es la única manera de honrar la parte decente de mi padre, su arrepentimiento final». Se giró hacia Elara, que asintió con una expresión de profunda satisfacción. «Julian tendrá su justicia, y tú tendrás tu lugar, Alexander. El que te has ganado al elegir la verdad». El escándalo sacudió los cimientos de Harrington Global durante semanas. La exposición del fraude corporativo y la verdad sobre Lyanna Rossi fue noticia mundial. Al final, la empresa sobrevivió, limpiada de la reputación de Alistair. Julian Rossi, con sus inconfundibles ojos azules, obtuvo el reconocimiento de su madre y, por primera vez, un lugar legítimo en el mundo. Alexander, aunque tuvo que enfrentar preguntas constantes sobre su propia filiación, se convirtió en el CEO que salvó a Harrington Global al elegir la integridad sobre la mentira. Había perdido su sangre, pero había ganado su honor.